días, gracias por vuestra asistencia. Voy a hacer una valoración de lo que ha sucedido en el pleno extraordinario que ha comenzado ya a las 9 de la mañana, que ha sido, bueno, sí que se esperaba largo por la importancia de los temas que se iban a tratar, pero bueno, quizá no tanto, porque lo cierto es que ha suscitado bastante debate. Se han aprobado las dos propuestas que había presentado el equipo de gobierno, tienen mayoría absoluta y por lo tanto esto sí que no es ninguna sorpresa. En primer lugar, se ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales para subir el precio del agua, y por otra parte pues también se ha aprobado el iniciar la liquidación provisional del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, después de, si no me equivoco, aproximadamente unos 10-11 meses desde que comenzó todo este asunto. En primer lugar, en cuanto a la subida del agua, el Partido Popular ha votado en contra, en coherencia con lo que ya hizo tanto en la Junta de Gobierno, en la que se aprobaban los pliegos técnicos y administrativos para licitar este servicio, como también lo que hicimos en la comisión informativa que se realizó la semana pasada para informar sobre estos asuntos. Le decíamos al concejal del ciclo hídrico, Antonio Pastor, que durante los meses que ha durado este debate hay unas palabras del concejal que eran quizá las que se elevaban por encima del resto por lo que significaban, y es también en lo que él fundamentaba la necesidad de esta subida del precio del agua. Decía que en los últimos años las instalaciones afectas al servicio no han tenido la conservación, mantenimiento e inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento. Es decir, lo que está diciendo es que durante los últimos años, por parte del Ayuntamiento, según se indica, no se ha hecho lo que se tenía que hacer, que era controlar y fiscalizar a la empresa concesionaria para una adecuada prestación de servicio y realización de todas las inversiones que fuesen necesarias, o al menos la realización de aquellas a las que estaba obligada por el contrato. En resumen, lo que se dice por parte del concejal es que el Ayuntamiento no ha hecho lo que debería haber hecho durante estos últimos años y que por ello ahora se ve obligado a proponer esta subida del precio del servicio de agua potable y alcantarillado para remediar la situación. Es decir, que esta subida se va a realizar para tener dinero para hacer unas determinadas inversiones que deberían estar hechas. ¿Y por qué no están hechas? Porque hay gente que no ha hecho su trabajo, y ahora lo que nos propone el equipo de gobierno verde es que sean los ciudadanos quienes de su propio bolsillo lo solucionen. Hace un mes, como decía, se aprobó en la Junta de Gobierno, con el único voto a favor de los verdes, como ha sido en todo este proceso, los pliegos para la licitación del servicio del agua, pliegos que contemplaban solo una duración de 8 meses. Y como he dicho ya en varias ocasiones aquí, lo que más preocupaba de todos estos pliegos es que en el capítulo segundo de los pliegos de prescripciones técnicas, en la cláusula octava, se decía textualmente que no se contemplaba para este nuevo periodo de licitación ninguna obra de inversión, pero sí estudios en la red, y están justificando una subida del agua para no hacer ningún tipo de inversión, algo que es, según el propio Pastor, tan importante, y va a pasar, como decíamos, por lo menos más de año y medio hasta que pasen las elecciones municipales, hasta que este servicio se pueda volver a licitar. Por lo tanto, se va a hacer una subida del agua que se va a prolongar durante bastante tiempo y no va a servir para realizar ningún tipo de inversión, ninguna mejora en nuestra red de alcantarillado, porque en los pliegos pone textualmente que no se contempla esa posibilidad, que lo único que se va a realizar durante este periodo es una serie de estudios de la red. Decíamos que la subida, como mínimo, es de un 21% del precio de la factura del agua, pero ojo, hay que tener en cuenta que es en algunos casos el 21%, por conceptos ya existentes, pero en otros casos se crean gastos desde cero, por lo tanto en la subida no estamos hablando de un 21%, sino mucho superior. Es el caso de que ahora se va a repercutir el precio del cambio de reparación de los contadores al usuario, cosa que no se estaba haciendo hasta ahora, y
cuyo coste va a rondar los 300-400 euros, que lo que nos decía es que lo va a pagar íntegro. El usuario se va a prorratear durante el tiempo de duración de ese contador. Y además también se van a incluir ahora contadores antiincendios cuyo coste es mucho superior. Por lo tanto, no estamos hablando solo de que vaya a subir por conceptos que ya existían, como conceptos de consumo del agua o mantenimiento, sino que se crean algunos gastos nuevos. Por lo tanto, la subida, en el mejor de los casos, es del 21%, pero en algunos casos va a ser mucho superior. Sin embargo, en esto no ha insistido en demasía el propio concejal, ni siquiera en su segunda ni tercera intervención. Por otra parte, se ha dicho en varias ocasiones, desde el propio concejal de ciclo hídrico, que esta propuesta de subida del precio del agua iba acompañada de algunos informes, y hacía especial referencia al informe del interventor municipal, pero hay que tener en cuenta que una cosa es un informe de un departamento que te dice cómo se debe hacer una cosa y si se puede o no se puede hacer, y otra cosa es un informe técnico de técnicos municipales que te digan que esa medida hay que hacerla. Y en este caso, el informe en el que él justifica esto es del primero, solo dice cómo se tiene que hacer y si se puede o no se puede hacer, ya lo deja en decisión del propio político. Incluso en la propia comisión informativa, Antonio Pastor incidía en que no se trataba de una decisión técnica, sino una decisión política, y esto es algo que conviene tener en cuenta. Pero respecto a este informe, y sucede algo similar a lo que ya hablamos hace unos meses respecto a otra concesión, el interventor municipal dice, por ejemplo, solo en los gastos de personal, que hay un incremento del 68,91% de lo que inicialmente era el gasto de personal en el año 2004, al inicio de esta concesión, y ahora en 2015 la empresa arroja un gasto de personal un 68% superior, una subida que no se corresponde con lo que ha sido la subida del salario medio en España, que según datos de Eurostat ha sido del 5,8%. Por lo tanto, en resumen, numerosos costes más, como en el apartado de vehículos o en el gastos administrativos, que se alerta, por ejemplo, por parte de intervención de un coste mensual muy elevado de alquiler, un coste que está muy por encima y es excesivo respecto a la situación del mercado inmobiliario. Bueno, creo que tampoco es necesario detallar ahora todos los gastos que indica el interventor. También se puede acceder al pleno, en el que sí que hemos hecho referencia a ellos con exhaustividad, pero en definitiva, entre otras cosas, y leo textualmente, la intervención municipal interpreta que estos costes están muy por encima y no se ajustan a los distintos precios de mercado, o al mercado laboral, financiero, inmobiliario, etc. Entonces, en más de una ocasión se ha justificado esta subida del precio del agua en base a los datos que arrojaba la empresa concesionaria, que alegaba que no tenía beneficio como para poder invertir en mejorar infraestructuras si solo tenía o obtenía recursos para amortizar lo que es el servicio en sí. Pero claro, en el momento en el que el interventor municipal nos dice que están en duda esos gastos o que esos gastos se adecúen a las necesidades del servicio y por lo tanto pues, podrían ser superiores a lo estrictamente necesarios, se pone también en duda la necesidad de aumentar este precio del agua, porque parece que si se invirtiese, se fiscalizase primero y se invirtiese bien en este servicio y los gastos correspondiesen a los que tendrían que ser, pues habría dinero suficiente como para acometer esas inversiones. De hecho, ahora para esta nueva licitación han sido más de 6 empresas las que han dicho que podrían mejorar los datos existentes en más de 200.000 euros, incluso alguna de ellas en más de $500.000 de euros. Entonces llama la atención cómo puede ser que el señor concejal base la fundamentación de la subida de precios en unos datos que tanto el interventor como incluso las propias empresas están diciendo que no son datos ni costes reales. Sí que decimos que se ha podido hacer, aparte de esto, se ha podido hacer estas inversiones durante mucho tiempo, y no hay que olvidar que los verdes están ya 7 años en el gobierno municipal, que parece que a veces no les interesa recordar eso y parece que sigamos en el año 2012 y solo haga un año que el Partido Popular haya abandonado la alcaldía, pero conviene tener claro que son ellos quienes están en el gobierno desde hace 7 años, y la situación hace 7 años de la red de alcantarilla de nuestra ciudad no era
la misma que es ahora. Obviamente ahora está peor que hace 7 años, porque no han hecho durante 7 años las inversiones y el control que debían hacer, y esto es algo que ha reconocido tanto el propio alcalde del Pleno como el propio concejal en junta de portavoces, en la comisión y en todo aquel foro en el que se haya manifestado al respecto. Por lo tanto, también lo que nos dice el propio interventor es que con un adecuado control y fiscalización, pues esta subida del precio podría no ser necesaria, o no al menos de una forma tan elevada. Entonces nosotros lanzábamos varias preguntas al concejal, y es si las tarifas deben reflejar los costes asociados a la mala gestión y a la nula fiscalización por parte del ayuntamiento. Porque claro, si nos está diciendo el propio concejal que el hecho de que no se haya invertido es culpa de que no se haya controlado bien esta concesión, como decía al principio, ¿por qué ahora tienen que pagar todos los ciudadanos a partes iguales porque alguien no haya hecho su trabajo? Más aún, no olvidemos, con los datos que nos anuncian de superávit cada ejercicio, por lo que el ayuntamiento tendría capacidad suficiente como mínimo para realizar ese estudio. Pero bueno, en definitiva, de lo que se extrae, lo cierto es que ni en su segunda ni en su tercera intervención no ha contestado nada, ni de lo que hemos preguntado, ni de lo que hemos manifestado, pero el concejal, bueno, sí que ha dicho que en ningún momento se ha planteado la municipalización, porque desde el Partido Popular se le ha dicho que la única justificación que se encontraba para esta subida del precio del agua, una vez se han cuestionado todas las otras justificaciones o todos los otros pilares sobre los que él sustentaba esa propuesta, pues cuando ya no queda nada más, decíamos, como ya hemos dicho en alguna ocasión, que lo único que vemos, que es la única finalidad por el hecho de subir el agua primero y de hacer una licitación tan solo de 8 meses, es que cuando municipalicen el servicio del agua, cuando obtengan los datos de este estudio, pues, y municipalicen el servicio, no tengan que subir el precio porque ya lo han subido un año antes, y así cuando se municipalice no puedan decir, no, es que ahora nos va a costar más este servicio porque ya se había subido antes. Dirán, cuesta lo mismo que cuando estaba en una empresa privada, claro, porque ya lo ha subido con esa intención, porque, como digo, si una vez se han cuestionado todos los pilares sobre los que sustenta o fundamenta esa propuesta de subida del precio, pues solo queda esa opción. A esto lo que ha contestado el señor Pastor es que en ningún momento se han cuestionado, en ningún momento ha estado en mente del equipo de gobierno esa municipalización, pero me gustaría recordar las 4 o 5 ruedas de prensa que ha dado la portavoz verde, Kate Hernández, en las que decía que una vez se obtuviesen los datos de ese estudio que se va a realizar en esta primera licitación, contemplaría la posibilidad de la municipalización, aunque les hemos pedido que desechen esa idea de que ni se la planteen, porque ya estamos viendo que el ayuntamiento no tiene capacidad efectiva de prestar ningún servicio de forma directa, municipalizar ningún servicio. Es algo que estamos viendo con el asunto de las basuras, que ahora incluso ha tenido que recurrir al ayuntamiento, una empresa de trabajo temporal, para poder prestar un servicio que querían dar de forma exclusivamente municipal, es decir, recurro a una empresa privada para que me permita dar este servicio, y encima los costes son superiores, como ya hemos tratado en otros temas, pero tampoco quiero profundizar mucho en ello. El ayuntamiento no tiene capacidad técnica ni equipo técnico para municipalizar este servicio del agua y darlo de forma directa, porque ni siquiera esta propuesta de subida del agua viene firmada por un técnico que esté adscrito a la Concejalía de Ciclo Hídrico, porque no hay ningún técnico, ni siquiera uno, que esté adscrito a esta concejalía. Por lo tanto, dudamos de la capacidad del ayuntamiento de hacer esto de forma directa, porque los problemas serían los mismos que estamos observando con el tema de la basura.